y vamos a iniciar el tema de esta tarde. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Estáis viendo la pantalla de la presentación en la pantalla completa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar con una oración pidiendo la presencia del Señor. Querido Padre, estamos de nuevo aquí delante de ti en esta tarde. Tú sabes y tú ves, Señor, y conoces nuestra realidad. Sabes que muchas veces podemos desanimarnos viendo cómo pasa el tiempo, cómo pasan los años, Señor, y nos hacemos mayores. Tú conoces ese asunto, esa tentación, ese momento que podemos experimentar todos, ¿no? Sin embargo, Señor, tú sigues hablándonos, tú sigues estando a nuestro lado, sigues mostrándonos que tú existes, que estás ahí, que quieres que podamos estar contigo por la eternidad. Y por eso, Padre, seguimos confiando en ti. En esta noche, Señor, queremos de nuevo pedir tu presencia en medio de nosotros. Que abras nuestra mente, que nos ayudes, Señor, a conocerte más, que nos ayudes a prepararnos más, a poder ser verdaderos emisarios tuyos allí donde estemos, Padre. Quédate a nuestro lado. Quita y desaloja de nuestra mente lo que pueda impedir que tu espíritu pueda moverse esta tarde en medio de nosotros. Gracias por todo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos ya en el tema número 4, como podéis ver, y vamos a introducirnos desde la última diapositiva que nos quedamos el último día. Y lo quiero hacer aquí porque alguien me comentó y me dijo, bueno, Jordi, es que has dicho que la inteligencia artificial pues tiene muchos peligros y luego has recomendado que los que no la conozcan pues que la prueben, que lo prueben, ¿no? Y bueno, quería aclarar este asunto. Pienso que podemos tener la suficiente capacidad de saber hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial y estar prevenidos y precavidos por lo que estuvimos comentando, ¿no? La inteligencia artificial puede llegar a sustituirnos y podemos nosotros convertirnos en simplemente copia y pega y no es ese el objetivo. O sea, esa es una tentación y una realidad que puede suceder. Y en segundo lugar, vuelvo a repetir lo que el otro día comenté, la inteligencia artificial utiliza lo que nosotros buscamos y trata de saber lo que nosotros deseamos y queremos a través de los algoritmos y entonces a veces nos contesta y cada vez cuanto más la utilicemos, más nos va a contestar de acuerdo a lo que nosotros deseamos que se nos responda. Tanto, como os decía el otro día, que hay personas hoy en día que están dejando de ir al psicólogo y se centran en el chat GTP para que les responda de todo, porque como te habla como una persona, por eso, seamos precavidos, hermanos, pero es una herramienta. Yo el otro día buscaba una cita de Ellen White que no la recordaba, le dije dos palabras y me sacó la cita de Ellen White el sitio donde está y todo. O sea, es una ayuda buena, es una gran concordancia, pero seamos precavidos y cuidadosos. Continuamos con el tema, el último tema que se quedó sin terminar, nos quedamos precisamente aquí, que tenía que ver con las herramientas del predicador. Y vamos a hacer unas recomendaciones adicionales al tema del último día. En primer lugar, usar textos dentro del contexto correcto. Es decir, es muy fácil con un texto sacado del contexto, hacer que la Biblia diga lo que no dice. Por ejemplo, en Romanos 2.13, que el otro día lo estudiábamos aquí con algunos hermanos, en Romanos 2.13, pues podemos leer algo que conocemos, que se refiere Pablo a la justificación por la fe, y dice así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Habla de justificación y habla de ley, los cumplidores de la ley. Y sin embargo, en la página siguiente dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Fijaros aquí, si sacamos este texto, uno de los dos de contexto, podemos decir que no hay obras, que solo hay fe, sí, pero luego al otro lado tenemos que ver que la fe tiene obras.
pero que las obras lo que no van a hacer es, no nos van a ayudar a salvarnos. Incluso nos pueden hacer hasta daño, porque creemos entonces que estamos teniendo méritos para estar delante de Dios, ¿no? Ese sería pues una idea en cuanto a este asunto, ¿no? El segundo punto de estas recomendaciones sería no hacer una aplicación indebida de un texto bíblico. Por ejemplo, en Ezequiel, este texto que yo no sé si lo conocéis todos, en Ezequiel, a ver, Ezequiel, Isaías, Ezequiel 20:25. Fijaros qué texto hay aquí. Ese texto, cuando lo descubrí en cierta ocasión, pues me llamó la atención. Yo soy una persona que cuando encuentro textos, no entiendo, hay muchos textos todavía de la Biblia que no los he llegado a captar en su totalidad, pero cuando encuentro textos que no entiendo, trato de buscar un poco el sentido, ¿no? Fijaros, el texto dice en Ezequiel capítulo 20, versículo 24 y 25, dice, porque no pusieron por obra mis ordenanzas, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis sábados y se les fueron los ojos tras los ídolos de sus padres. Por esto yo les di también estatutos que no eran buenos y ordenanzas por las cuales no podían vivir, y los contaminé. Fijaros lo que llega a decir aquí. O sea, ¿qué pasa? Que sacamos esto del contexto. ¿Y qué nos está diciendo? Sin embargo, el contexto continúa diciendo, los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Es decir, está hablando ya de unas leyes y unas ordenanzas que se están relacionadas con la entrega de los hijos a Moloch. Porque además, unos versículos antes, en el versículo 11, dice, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis ordenanzas, por las cuales el hombre que las cumpla vivirá. Bueno, vivirá. Entonces, no se está refiriendo a estos estatutos. En muchos lugares, pues hay un lenguaje figurado en la palabra de Dios en las que se le atribuye a Dios muchas acciones, no porque Él las haya realizado, sino porque a pesar de su omnipotencia, de su omnisapiencia, Dios las permite. Y Dios permitió que incluso los hijos de Israel pasasen a sus hijos por el fuego y los entregasen a Moloch, ¿no? El punto número 3 de estas recomendaciones podría ser, y es el tener en cuenta el tiempo adecuado que un sermón, para que sea efectivo, no debería prolongarse más de 45 minutos. Eso lo sabéis muchos de los que habéis predicado y lleváis años estando en el púlpito. El sermón no debe de ser muy largo. Hoy en día, hermanos, y cada vez con mayor incidencia, estamos teniendo problemas en la concentración. La vida que llevamos hoy, las redes sociales sobre todo, que yo es un tema que a mí me apasiona, las redes sociales, porque veo ahí la mano del enemigo de una manera tan poderosa, nos ha llevado al punto de que está afectando esto a la concentración. Yo no sé si habéis leído algo de Marian Rojas Estapé, que es una de las psiquiatras más reconocidas en nuestro país. Ella habla de este asunto, de la falta de concentración. Y eso lo vemos en la práctica. No somos capaces de aguantar más de 2 o 3 minutos viendo un vídeo. Las cosas tienen que ser cortas. No, nos cuesta trabajo concentrarnos en algo largo. Por eso, hermanos, el tiempo del sermón debe de ser como mucho de 45 minutos. El punto 4 nos habla de que siempre debe de ceñirse al propósito del mensaje. Hemos de evitar entrar en diversos temas. Tenemos también, podemos tener la tentación cuando predicamos, cuando estamos delante del púlpito, de vernos llevados a temas que no se habían previsto con anterioridad. Podría ser el Espíritu Santo el que nos lleva ahí, pero yo me pregunto, ¿cómo es que el Espíritu Santo, si yo en oración le he pedido al Señor ayuda para desarrollar el sermón que iremos viendo hoy, hasta dónde podemos llegar de toda esa preparación del sermón? Yo le he pedido ayuda, el Señor me ha estado guiando y resulta que no me ha guiado en lo que yo en ese momento me está viniendo a mi mente. Esto es una situación que a veces nos podemos encontrar, que si el Señor no nos ha guiado mientras preparábamos el sermón, resulta que ahora sí que nos guía. Bueno, pues seamos precavidos con esto, porque al final podemos encontrarnos con una situación inesperada que no podamos resolver en el estrado, y eso puede ser un problema.
La siguiente recomendación sería no abusar en exceso de los pasajes bíblicos. Fijaros, pasado un tiempo, si no, algún día hacer la prueba. Eh, Vayamos el sábado a la iglesia y preguntemos a los hermanos, oye, ¿de qué fue el sermón del sábado pasado? Es muy probable que casi nadie se acuerde de casi nada del sermón. Por eso es muy importante lo que ya hemos hablado en algún momento y volveremos a hablar hoy del clímax del sermón, ya que si conseguimos que las personas recuerden algo, que toque la emoción interna, que nos remueva por dentro y que quede algo en nuestra mente, entonces habremos conseguido un cierto objetivo, ¿no? Yo recuerdo algunos sermones, pero recuerdo cosas concretas de sermones, ¿no? Cosas que me han tocado el corazón y se han quedado ahí, las tengo ahí en mi memoria y esas son las cosas que perduran, pero hay muchos sermones que pasados unos días nadie se acuerda de nada, hermanos. Por eso el abusar de pasajes bíblicos puede que creemos una ensalada ahí demasiado grande que será muy difícil de digerir. La siguiente recomendación es no usar términos inapropiados o vulgares para el púlpito. Una cosa es presentar un mensaje cercano y otra muy distinta es rebajar la palabra de Dios. Hemos de ser respetuosos desde el púlpito. Sigamos avanzando. Recomendaciones número 2. Esto todavía estamos viendo las herramientas del predicador. El púlpito no es un lugar para contar anécdotas personales o que exalten el ego. Sí que es un lugar para contar testimonios personales. Podemos contar testimonios que nos han sucedido a nosotros, pero hemos de tener la precaución siempre de que el foco no esté en lo que nosotros hemos hecho o porque tenemos, ya lo dijimos, no sé si fue el segundo día, tenemos un ego que necesita comida. Y hemos de ir con cuidado con eso. Si no hemos estado ese día aferrados al Señor y pidiendo su ayuda y su protección en la mañana, si no tenemos una relación con Dios, es posible que caigamos bajo las garras del ego y entonces pues nos guste hablar de nosotros, ¿no? Yo tengo que luchar con eso, yo personalmente tengo que luchar mucho con eso. Y es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Las anécdotas personales mejor en otro lado. Los testimonios personales, adelante. Yo tengo un testimonio que he contado varias veces que habla de lo que es el ser humano, que lo vi muy, muy fácilmente. La Biblia, el Señor nos habla, nos compara a los seres humanos con ovejas. Dice que Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, ¿no? Yo un día iba con mi perro, que tenía entonces una pastora alemán mezclada con una mastín, un perro grande, iba paseando por un camino allí en el pueblo donde vivía hace poco, iba caminando por un paseo y había a la derecha, en una zona de viñedos, había un rebaño de ovejas enorme que las había traído un pastor, el pastor estaba sentado arriba del todo y las ovejas estaban comiendo allí. Bueno, pues yo iba por un camino andando. Oye, y voy andando con mi perro al lado. Voy andando y de repente veo que, oye, me fijo así y veo que una oveja, dos ovejas, tres ovejas empiezan a seguirme el paso. Oye, y yo sigo andando, sigo mirando, me encuentro en una situación imprevista, porque en un momento determinado todo el rebaño me estaba siguiendo, desde el prado y yo en el camino, y todo el rebaño detrás. Me tuve que parar, avisar al pastor, oye, bueno, avisar, y él ya no se había dado cuenta, ¿no? Mandó a los perros, yo seguía andando entonces, y llegó un momento que las ovejas estaban dudando, ¿no? Eso da una idea del ser humano, hermanos, de cómo somos el ser humano. Somos ovejas porque podemos ir detrás de cualquier idea, de cualquier asunto inadecuado, negativo para nuestras vidas. Por eso me encantó esa idea, esa anécdota de algo que me pasó a mí, ¿no? Pero hemos de tener precaución en este asunto. Si llevamos poco tiempo predicando en el púlpito, es bueno que le pidamos a alguien que cuando terminemos que nos dé su opinión. Alguien que sea un amigo nuestro, ¿eh? Porque el que nos adulen o nos digan, ¡ay, qué bien! Eso quizá no nos ayude mucho. Eso no mucho, es que eso no ayuda para nada, estropea más que ayudar.
Pero alguien, un amigo de verdad que nos diga, porque el amigo de verdad es el que dice las cosas como son, ¿eh? Que a veces no nos gusta oír. Pues preguntarle al amigo y decirle, oye, ¿cómo has visto? Analízame, analiza por favor el sermón y dime en qué partes tú mejorarías y qué es lo que has visto de este tema que he presentado. El punto número 3 sería usar nuestro propio estilo, no imitar a nadie. Cada uno somos diferentes. Dios nos ha hecho diversos a todos y cada uno tenemos una forma distinta de dar el testimonio, hermanos. Es tan importante que cada uno de nosotros tenemos un testimonio diferente. Diferente, aunque sea el mismo, aunque nos haya pasado a 3 personas a la vez, ese mismo testimonio, cada uno lo expresará de manera diferente, con sus características, con su impronta, con su personalidad. Por eso Dios nos ha hecho diversos, ¿no? Usar el propio estilo. Es muy bueno comenzar el sermón de manera calmada. Esto es fácil de decir y no es fácil de poner en práctica. Ser lo más natural posible, exponer el tema con claridad, sin gritar. Eh, Normalmente cuando uno empieza a predicar está bastante nervioso, pero también sucede que si el Señor está con nosotros, poco a poco, y si uno tiene el tema que con el Señor lo ha trabajado, pues uno va entrando, se va introduciendo en el tema y ese nerviosismo inicial desaparece. Y el Señor entonces notas como el Señor te guía y te ayuda hasta el final. Siempre en unos nervios al principio, eso sucederá siempre. Si uno va, yo siempre lo he pensado, hermanos, si uno sale al púlpito o tiene que preparar algo delante de los humanos y sales con toda la confianza del mundo, bajo mi punto de vista, es que todavía no estás preparado para poder hacerlo. Porque es tu propia confianza personal en ti mismo. Y entonces tú difícilmente vas a poder transmitir lo que el Señor quiere transmitir. Jordi, una pregunta. Sí, Ahora que mencionas sobre estilos de prédica, hay algunos estilos de prédica que implican el grito. Es decir, no sé decirlo gritarlo, pero no sé si te das cuenta que hay unos predicadores que ponen mucho énfasis y especialmente, bueno, lo he visto en algunos adventistas, pero lo he visto más en evangélicos o pentecostales de que gritan, ¡oh, gloria a Dios! Y empiezan a ya. alabar. Especialmente, por ejemplo, que estuve en Estados Unidos, estuve en una iglesia afroamericana, o sea, adventista de afroamericanos, y algunos de los predicadores eran pastores y tenían golpear la mesa, golpear así, o sea, decía, gloria a Dios, y golpear la mesa. Era como su forma de predicar, pero, o sea, alza la voz. Sí, sí, sí. Dentro de Bueno, de mi propia concepción, como que a veces yo me asustaba, como me impresionaba, yo quizá digo tan mal, pero está bien. ¿Cómo podré interpretar eso? justamente vamos a hablar ahora de este asunto. Eh, En este punto 5 lo vamos a hablar ahora, en el siguiente punto. En este punto 5 podemos leer, el sermón no debe leerse. Esto es muy importante, hermanos. El sermón Jordi, no debe... Sí, adelante. ¿puedo decir una cosita de lo que el hermano acaba de decir? Sí, Como bien tú has dicho, cada uno tiene sus personalidades y su estilo. Eh, y tenemos que ver que depende de las culturas, por ejemplo, los latinos tienen esa efusión, ¿no? Son muy efusivos para decir, se mueven en el púlpito, tienen eso hasta de bajarse, y hay otros que se quedan tan paralizados que no se mueven del púlpito, como pueden estar relajados también arriba del púlpito, como pueden estar tan nerviosos que no se pueden mover, pero es cada uno su estilo. Ahora, es muy diferente a cómo predica un evangélico, a cómo predica un adventista, pero a lo que me refiero yo que también influye un poco el temperamento de cada persona. sí. Cada uno, es lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Cada uno tenemos nuestra propia impronta personal y entonces lo haremos de acuerdo a esa impronta personal, ¿no? Pero sigamos, el sermón no debe leerse, hermanos, si no se volverá monótono y también no quedarse repitiendo muchas veces la misma idea. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Y para no leerse el sermón, no sé si hoy o el próximo día vamos a poder dar alguna idea, ¿no? Es muy sencilla, es una idea muy sencilla, pero no la quiero decir ahora, ¿no? Es decir, tiene que ver con la frase que sale abajo del todo, ¿eh? Repitiéndose en cada diapositiva, ¿eh? Yo ya que con eso creo que ya os he dicho un poco la clave para no leer el sermón.
Es decir, no es bueno leerlo porque lo que estás haciendo es mantener una monotonía y eso llega poco, ¿no? El punto número 6 dice, es bueno mirar a los oyentes. Esto también es interesante. Hay veces que solamente miramos a la misma persona mientras estamos predicando o estamos mirando un mueble. No, no. Es bueno tener la vista abierta a todo el templo, a todo el auditorio, ¿no? Para que de alguna manera se muestre en nosotros la naturalidad también de que observamos a todos y que no estamos centrados solo en una persona. El punto número 7 es mejor usar palabras sencillas o comprensibles que expresen el amor de Dios. Pronunciar sin prisa y con la entonación correcta de la voz. La entonación correcta de la voz. Es bueno a veces cambiar de la entonación. Gritar quizá no sea... puede haber algunos predicadores que es su estilo. Yo sé de un hermano que viene poco por la iglesia de Guinardó y vino hace poco. Vino hace poco. Su esposa viene, pero él viene muy poco. Y es un hermano que ha tenido responsabilidades, ¿no? Y ese día predicaba una persona que grita y salió de la iglesia muy mal. O sea, salió, yo creo que no sé cuándo va a volver otra vez. A veces el grito no es bueno, pero la entonación siempre igual tampoco. O sea, cuando se tocan ciertos aspectos, es bueno a veces dejar silencios, a veces elevar un poco el tono. O sea, tiene que haber hay que mirar de salir de la monotonía, porque la monotonía es un enemigo en la predicación. Si hay monotonía y hay lectura, Satanás entonces trata de trabajar pues con cualquier ruidito que se produzca en la iglesia, o una mosca que vuela por allí, por el centro del templo, y aparta las mentes de la persona del tema que se está hablando en ese momento, de esa verdad. O a veces nosotros mismos, a veces queremos, yo siempre que me ha pasado a mí les he dicho no, a no ser que sea imprescindible que alguien tenga que interrumpir al predicador o tenga que salir a hacer algo con el micro. Yo siempre digo, no, déjalo, aunque no funcione el micro, se está oyendo, déjalo, porque vamos a interrumpir, hermanos, y a lo mejor el Señor ahí está utilizando eso para penetrar en la mente de alguna persona. Por eso, miremos un poco todos estos detalles, tengámoslos en cuenta. Quiero compartir unas citas de Ellen White en este sentido y nos dice lo siguiente: es una obra gozosa la de abrir las escrituras a los demás. Esto produce gozo, hermanos. Abrir las escrituras a alguien que esté en tinieblas. Vuestro corazón será despertado a una ansiedad por las almas, y el gozo en las evidencias de la fe llenará vuestro corazón, y sabréis que el que saciare, él también será saciado. Saciar a otros, hermanos, tiene la asombrosa bendición de que nos sacia a nosotros. O sea, si nos esforzamos en buscar alimentar a la iglesia, nos estamos alimentando nosotros. Yo siempre lo he dicho, siempre que he tenido que preparar un tema, el primer beneficiado he sido yo. Y si yo no estoy beneficiado en el tema, difícilmente voy a poder transmitir y mi mensaje difícilmente va a poder calar en la otra persona. Vamos a ver ahora y vamos a entrar ya de lleno en el tema del sermón. Y lo vamos a hacer introduciéndonos, o sea, lo vamos a hacer trabajando en tres áreas en cuanto al tema del sermón. Vamos a ver una introducción al tema del sermón, o sea, vamos a ver la estructura del sermón y vamos a ver los tipos de sermones. Y para ello nos debemos de preguntar cómo encontrar la idea central del sermón. ¿Cómo encontrar esa idea central? Pues bueno, algo muy básico, hermanos, escuchando la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Bueno, pues lo sabemos todos, a través de la Biblia. Fijámonos en Primera de Samuel, capítulo 3, Primera de Samuel, en esa historia tan interesante, tan bonita, ¿no? Que Samuel estaba en el templo y se queda dormido, y estaba el sumo sacerdote Elí, y cuando está dormido Samuel, oye una voz que le llaman, Samuel, Samuel, y Samuel se despierta, se va al sacerdote y le dice, ¿qué quieres? Y él le dice, no, si yo no te he llamado. Y él se vuelve a quedar dormido, y así 3 veces, ¿no? Es interesante que entre la segunda y la tercera vez, el relato bíblico de Primera de Samuel 3, versículo 7, dice,
Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Claro, Samuel estaba despistado, oía la voz de alguien que le llamaba, pero le estaba llamando Dios. Y Elí le dijo, dice, oye, cuando vayas allí, di, Señor, habla, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Es decir, el Señor nos llama, el Señor quiere que nosotros, a través de la Biblia, podamos descubrirle a Él y podamos encontrarnos con Él. Y eso nos va a ayudar a encontrar la idea central, pasando tiempo escudriñando la Biblia, ¿eh? También a través de la oración. En el Salmo 39, versículo 3, pues es el salmo aquel en el que David dice que ardía su corazón dentro de mí, en mi meditación, dice él, se encendió fuego, y así proferí con mi lengua, sepa yo cuán frágil soy. Es decir, en la oración hay muchos momentos que vamos a escuchar la voz de Dios. Es bueno en la oración pasar momentos de silencio. A veces hacemos oraciones en las que estamos siempre hablando y hablando, diciéndole, Señor esto, Señor lo otro, terminamos en el nombre de Jesús. No, dejemos tiempo a que el Señor pues pueda hablarnos, pueda guiarnos, pueda orientarnos en algún momento, ¿no? Y también lo comenté esto en los primeros temas, si el predicador es siempre predicador, y tanto en la palabra de Dios como en la oración, siempre habrá una intencionalidad de poder ser útil a otros, en la medida que soy útil para mí, ¿no? Tercero, el mensaje que nosotros presentemos debe de impactar primero en mí. Si en mí no impacta, va a ser un mensaje neutro. ¿Cómo pensáis que puedo entusiasmar a la iglesia con un mensaje que a mí no me entusiasma? Que sí, está bien, pero no me hace vibrar el corazón, no me ha removido por dentro. Si me remueve por dentro, hermanos, ese removerme voy a ser capaz con el poder de Dios de poderlo transmitir a la iglesia. Y es posible que a algunos les remueva también, ¿no? También lo hemos hablado, el punto número 4, observando nuestras propias necesidades como seres humanos, como cristianos, qué necesitamos, por qué problemas estamos pasando, por qué dificultades, qué ayuda necesitamos de Dios, qué queremos que Dios haga en nuestra vida, eh, cómo manejarnos en la vida cristiana. Bueno, pues esas propias necesidades me hacen ver a mí también, porque soy un ser humano como los demás, somos ovejas todos, estamos todos en este mismo plano, aquí no hay nadie por encima de nadie, somos todos ovejas que necesitan un pastor. Y el pastor puede guiarnos a nosotros y viendo mis propias necesidades puedo ver y contemplar las necesidades de la iglesia también, ¿no? Y cómo no, observando las necesidades de la iglesia. Es bueno también, a veces en las iglesias se han pasado encuestas pidiendo a los hermanos que digan pues, los temas que les gustaría que se toquen, pero también si uno está involucrado en la iglesia, conoce a los hermanos, tiene conversaciones y descubre muchas veces el déficit que hay de ciertos asuntos y de ciertos temas, ¿no? Que hoy, debo deciros, bajo mi punto de vista, hay mucho déficit en nuestras iglesias, de muchas cosas. Estamos llamados a predicar el Evangelio y no sabemos el don que tenemos cada uno de nosotros. Cuando preguntas qué don tienes, pues nadie lo sabe, ¿no? Y eso es un tema, es un déficit impresionante. Es lo primero, es lo básico que había en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que fundó Jesucristo, ¿no? Vamos a continuar. ¿Cómo buscar y cómo preparar un sermón con ideas interesantes? Primero, hemos de buscar el texto más apropiado. Una vez seleccionado el tema, el texto es muy importante, aunque puede suceder que posteriormente encontremos otro texto mejor. Eso podría suceder, ¿eh? Hemos escogido un texto, pero luego conforme vamos trabajando en el tema, nos encontramos que hay otro que define mejor lo que queremos impactar al principio, ¿no? Segundo punto, la cámara secreta. ¿Qué es esto de la cámara secreta? Bueno, pues una vez que hemos seleccionado el tema, el predicador entonces se encierra en su cámara secreta, en su estudio, se concentra, ora, comienza a reflexionar sobre el tema, a pensar, sigue orando, reflexiona en el tema como si tuviese un gran problema que resolver, porque es así.
porque uno está, al principio está uno ante una disyuntiva que se encuentra, que no la puede sacar adelante si no es con la ayuda de Dios. Entonces, en un papel, escribe los pensamientos que le vengan a la cabeza. Es como una lluvia de ideas que se hace hoy en muchas empresas, pero nosotros lo hacemos a nivel espiritual, a nivel del texto que hemos escogido o del tema que hemos escogido, pues nos van a venir ideas orando y volviendo a orar. Esta parte, hermanos, no seamos impacientes. Esta parte puede dedicarnos un buen tiempo, ¿eh? Un buen tiempo nos puede dedicar encontrarnos en este punto de empezar a escribir en un papel las ideas. Es importante escribirlas porque si no, luego las podemos olvidar. Es importante también que cuando vamos por ahí, vamos paseando, cuando estemos solos y estemos en algún momento determinado pensando en esto, nos vengan ideas. Es bueno tener entonces algo donde las podamos ver con nuestros móviles, podemos grabarlo. Porque os digo, a mí me ha pasado muchas veces, me han venido ideas que me han impactado y he dicho, qué bueno es esto. Y luego no he podido, me ha costado mucho volver a recordarlas. He tenido que coger el hilo, empezar desde el primer hilo y recordar qué es lo que estaba en ese momento reflexionando y que me haya llevado de nuevo a descubrir esa idea, ¿no? Buscar el texto más apropiado, la cámara secreta, y ahora viene la consulta. Es decir, libros, comentarios que nos puedan dar explicaciones, ideas sobre el tema. Debemos anotar todas las ideas que encontremos en esas lecturas, anotando el origen, porque es bueno si viene del comentario bíblico, si viene de alguna cita de algún autor o cita de algún libro de Ellen White, pues podamos dar la referencia para que las personas también puedan comprobar, para que las personas puedan ser bereanas. Debemos estimular el bereanismo, que no tiene nada que ver con el verano, que consiste en comprobar en la Biblia que todo lo que se dice está ahí escrito y que no es algo inventado, ¿no? El siguiente punto es el tipo. Es decir, el tipo de sermón, que lo veremos más adelante, se decide consultando diferentes versiones del texto escogido, comparando las versiones. Os dije que hay una versión de la Biblia que tiene 28, hay una aplicación de la Biblia que tiene 28 versiones. No sé si os la pasé por WhatsApp, lo revisaré y si no, os enviaré el enlace para que podáis descargarlo desde la tienda de Android, ¿eh? En iPhone no sé si la tiene, pero en Android hay una versión de la Biblia que se llama la Santa Biblia que tiene 28 versiones diferentes y puedes comparar los textos, ¿no? En función de esto, decidiremos si el sermón será un sermón analítico o un sermón tópico. Es decir, un sermón analítico es el que se basa en un texto y lo desmenuza. Y un sermón tópico es un sermón que se basa en una temática. Hay otro tipo de sermón, como puede ser el sermón ilustración, que es una historia bíblica, o el sermón biográfico. Y este tipo de sermones normalmente se suelen decidir antes porque ya tenemos la idea en nuestra mente, ¿no? Después del tipo, tenemos que hablar de la forma. Ahora tenemos un buen número de ideas, tenemos textos, tenemos notas, tenemos comentarios, citas, pero están desordenadas. Hay que darle la forma. Es el momento de hacer el esquema o el bosquejo y de introducir en cada apartado de ese bosquejo que hagamos, que lo veremos un poco ahora y lo veremos más profundamente, yo no sé si nos dará tiempo hoy, lo veríamos ya el próximo día, que sería el último día, seguramente el próximo día, aunque nos quedaría un día práctico, ¿eh? Esto lo vamos a ir viendo. Hago un paréntesis. Este curso, hermanos, estaba montado con 4 temas de hora y media. Si los temas que estamos haciendo son de 1 hora, ¿qué quiere decir esto? Que nos faltan 2 horas. Por eso que, como mínimo, vamos a tener el tema de la semana que viene. Y luego, el último tema era un tema del taller de sermones en el que podíamos nosotros trabajar con nuestros propios sermones y compartirlos unos con otros y aprender un poco unos de otros. Ahora es el momento de la forma. Tenemos un número de ideas, hemos de darle orden e introducir las citas en cada apartado y ponerle y hacerlo ordenadamente, ¿no? En sexto lugar,
tenemos los detalles. Ahora es el momento, cuando llegamos ya aquí, de ver qué tipo de introducción vamos a hacer. Vamos a buscar también ilustraciones para introducirlas en el bosquejo. Las ilustraciones, hermanos, son como las flores en una casa. O sea, un sermón sin ilustraciones puede ser muy interesante y será muy interesante, pero le falta un poco de empatía. Las ilustraciones, de hecho, Jesús no hablaba, sino era en parábolas. Acordémonos, el sembrador que sale a sembrar, el- el- todas las parábolas de Jesús son todo ideas, el hijo pródigo, eh, hay historias también, el joven rico, aquel que invita a la boda, el juez injusto, en fin, todos son historias de la vida real, la, la perla de gran valor, el tesoro escondido. Todos son historias de la vida real. Por eso hay libros de ilustraciones. Tengo aquí un de Samuel Vila, de la editorial de Samuel Vila, de la editorial que no me acordará el nombre. Tiene 2 tomos. Yo tengo aquí los 2 tomos. Personalmente no los he utilizado mucho. Me gusta más encontrar ilustraciones, porque yo a veces me pongo a buscar ilustraciones ahí y no terminan de entrarme adentro, ¿no? Si no me entran dentro, pues entonces prefiero no usarlas. Pero hay 500 o 600 ilustraciones que nos pueden servir para muchísimos temas, ¿no? Bueno, pues el último de los puntos que queríamos hablar sería ya cuando nos encontramos en este asunto, hemos buscado el texto, hemos hecho la lluvia de ideas, hemos hecho la consulta de materiales de comentarios bíblicos, libros, otros autores, hemos decidido el tipo de sermón, le hemos dado forma, estamos viendo los detalles, las ilustraciones y ahora lo que nos queda es sentarnos delante de nuestro ordenador con todo el material e iremos cumplimentando cada apartado. En este punto, nos encontramos que la inspiración pues nos llevará a hacer cambios. Sentiremos necesidad de orar en muchos momentos. Desecharemos algunas cosas de las que hemos cogido, o muchas. Aparecerán nuevas ideas. Es probable que se puedan, o que necesitemos hacer nuevas consultas. Será necesario hacer varias revisiones de todo lo que escribimos ahí. Yo tengo la desgracia que cuando escribo todo el tema no lo termino nunca. Cada vez que lo vuelvo a revisar, quito cosas y añado cosas, hasta que llega un momento que tengo que decir, Jordi, se acabó. Ahí se queda. El sermón, hermanos, nosotros que tenemos los procesadores de textos, no debe de tener más de 2.500, como mucho 3.000 palabras. En Word podemos ver el número de palabras, o sea, aparece abajo, ¿no? Debemos evitar palabras vulgares, palabras muy técnicas, debemos evitar la palabrería, la verborrea, la repetición excesiva. El sermón no es una pieza literaria, pero debe de estar gramaticalmente bien construido, porque los seres humanos nos entendemos con la gramática, la hemos aprendido de niños, y con las palabras nos entendemos unos a otros. Y es bueno utilizar las palabras adecuadas siempre y con el tono adecuado en cada momento, modulando, como hemos dicho antes, en según qué momentos hay que modular de una manera o de otra. El sermón ha de ser, en primer lugar, un sermón bíblico. Es decir, consultar si queremos a Ellen White, pero fundamentalmente el sermón ha de ser bíblico. Ha de ser cristocéntrico. Ha de ser didáctico. Debe de seguir una estructura lógica, una estructura secuencial del contenido. Esta es una técnica de enseñanza. Podemos preguntarnos, ¿qué se puede aprender de este sermón? ¿Qué he aprendido yo de este sermón? Y para ello ha de estar organizado el sermón de tal manera que pueda guiar al oyente a la comprensión del tema, ¿no? En cuarto lugar, el sermón ha de ser coherente. Desde el principio hasta el final ha de tener una coherencia. Vamos a entrar ahora en lo que es el bosquejo o la estructura del sermón. Las partes del sermón
Vamos a ver las partes del sermón, ¿eh? En primer lugar está la introducción, en segundo lugar está el cuerpo o desarrollo del sermón y en tercer parte la conclusión. Vamos a desmenuzar, ya no nos va a dar tiempo, pero vamos a desmenuzar la introducción, vamos a desmenuzar el cuerpo y vamos a desmenuzar la conclusión. La estructura del sermón tiene que ver con la forma de pensar del hombre occidental. Este filósofo griego, Aristóteles, estructura el pensamiento siguiendo un esquema lógico, un esquema deductivo, un esquema que se llama silogístico. El silogismo es un razonamiento que se construye con la lógica y que hace que no les des a los demás las cosas masticadas, sino que los demás puedan sacar sus propias conclusiones, porque así es como aprendemos, ¿no? Por ejemplo, Dios tiene libre albedrío. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. Conclusión, el hombre posee libre albedrío. Ese sería un silogismo, ¿eh? Con este tipo de estructura que se utiliza en la construcción de un sermón, se puede transportar al auditorio por la deducción lógica y participando de una manera inductiva en el tema que se está exponiendo. El clímax es el punto o aspecto de mayor intensidad o fuerza que se quiere transmitir y remarcar. Vuelvo a repetir, el clímax puede ser lo único que recuerde a alguien de uno de nuestros sermones después de hace un tiempo. Yo hace poco, hace ya un tiempo, presenté un tema basado en precisamente en el rey que invita a la boda y que se le cuela en la boda uno que no lleva el vestido adecuado, ¿no? Y recuerdo que en el clímax lo centré en una pregunta, ¿no? Una pregunta que no aparece en el relato, la pregunta, pero que hemos de hacérnosla. Porque cuando el rey les envía luego la invitación para ir a la boda, resulta que matan a los que les envía la invitación. Y yo, yo les decía, ¿y bueno, ¿y por qué matan? ¿Por qué matan a los emisarios? Si es una invitación de boda, ¿por qué matan a los emisarios? Y hay algo en la lectura de esa parábola que no aparece, pero que se puede deducir y es una enseñanza muy poderosa, ¿no? Y es que matan porque realmente quieren llevar su propio vestido. Y ese era el clímax del sermón, ¿no? O sea, hemos de buscar en el sermón que puede ser una pregunta, ¿no? Es el aspecto de mayor intensidad, es lo que queremos transmitir. Ya digo, un sermón plano, igual por la tarde ya uno no se acuerda, pero un sermón que tenga clímax, que puede tener un clímax o puede tener dos momentos de clímax, eso va a calar en las personas, ¿no? La primera parte. Vamos a pasarnos un poquito aquí en la primera parte. Fijaros en esta foto que he puesto aquí, que dice, hermanos, ahora leeremos unos versículos más antes de finalizar este corto sermón. Me ha parecido un poco cómico esta situación, pero a veces pasa esto, ¿no? A veces decimos, bueno, hermanos, y ahora para terminar, y pasan 10 minutos, 15 minutos, y volvemos a decir, bueno, hermanos, y ahora para terminar, y al final no terminamos nunca, ¿no? Cuando digamos ahora para terminar, que sea para terminar, ¿no? Lo digo en función de esta imagen que tenemos aquí. La introducción, hermanos, la introducción debe de situar al auditorio frente al tema y ya debe de despertar el interés y debe de despertar la atención de las personas en la introducción. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, en la introducción se debe de limitar y explicar realmente de lo que vamos a hablar. Si vamos a hablar de ese rey que tiene invitados a la boda, vamos a hablar de la invitación del rey, vamos a hablar de los emisarios, vamos a hablar de la fiesta de boda al final, vamos a hablar del que viene sin el vestido y vamos a hablar de por qué matan. Y vamos a dejarlo ahí, y vamos a hablar. O sea, nos vamos a ceñir a lo que vamos a hablar. Y eso va a despertar la atención. En la introducción se deben de fijar los límites, no debemos de ir más allá de lo que hemos expresado, de lo que vamos a hablar, explicando al auditorio de qué vamos a hablar. Le hemos de explicar qué pasos vamos a seguir para ello. Estas serán los pasos y lo que vamos a hablar, estas serán las partes del sermón o el desarrollo. Estamos en la introducción, ¿eh? Y que nos ayudarán en que la predicación sea didáctica y poder así llevar al oyente a la comprensión del tema que vamos a exponer. Los límites se pueden presentar al principio del sermón.
nos van a ayudar a nosotros los primeros de todo, ni nos van a marcar los puntos donde no vamos a pasar. Las bisagras, ¿qué es una bisagra? La bisagra en el sermón es una bisagra es una pieza que une una puerta con el marco. Dos cosas que, no tienen, que en principio no se parecen mucho, porque el marco es un agujero y la puerta es una madera ahí grande, y sin embargo con la bisagra se unen perfectamente. Pues la bisagra en el sermón nos ayuda a unir los diferentes apartados y también poder seguir con un orden y recordar el progreso del tema que vamos a exponer, siguiendo un itinerario que nos hemos marcado nosotros, evitando salirnos por las ramas, evitando que, pues si empezamos a hablar del pecado, pues luego hablemos del milenio y terminemos a hablar, por ejemplo, de los 2300 días, ¿no? Todo eso al final perdemos la mente de las personas, ¿no? Las bisagras nos ayudan a unir las diferentes partes del sermón. Pueden ser preguntas. Yo utilizo mucho las preguntas. El otro día creo que os lo comentaba, estoy preparando un tema que a mí me llama mucho la atención, que es el tema de los 144.000, quiénes son, cómo funcionan, qué les motiva, cuál es el mensaje que presentan los 144.000. Y entonces hago una pregunta porque quiero hablar de las redes sociales. Quiero hablar yo de las redes sociales, porque es una trampa que tenemos todos los seres humanos y los cristianos quizá más. Y entonces digo, ¿cómo meto las redes sociales aquí? Entonces, en una de las preguntas que hago, ¿quiénes son los 144.000? ¿Cuándo surgen los 144.000? ¿Son la gran multitud los 144.000? ¿Qué misión tienen los 144.000? ¿Qué mundo se encuentran los 144.000? Bueno, pues ahí voy a introducir lo de las redes sociales, ¿no? Esas serían las bisagras, ¿no? El título. Elegir un título para el sermón, y ya esto va a ser lo último que hablemos hoy. Elegir un título para el sermón es una parte importante de la preparación, ya que sirve como la puerta, es la puerta de entrada al mensaje. Un buen título puede captar la atención. En Guinardó los hermanos son bastante buenos haciendo títulos, ¿eh? Me gustan muchos de los títulos que se presentan, ¿no? El título debe de reflejar con claridad el tema principal y ayudar a la audiencia a que pueda recordar el mensaje. Para ello, debemos orar, como siempre, como en todo lo que es la predicación, para que Dios nos dirija y pedirle a Dios que nos guíe para que el título refleje fielmente el propósito del sermón. Para que el título debe definir el mensaje central. Hemos de centrarnos. ¿Cuál es la idea principal que quiero que la gente recuerde? Bueno, pues el título tendrá que ver con eso. El título debe resumir o reflejar el mensaje central del pasaje bíblico, si es un sermón centrado en el pasaje bíblico, o la enseñanza que pueda salir de ese sermón, de ese texto bíblico que estamos desarrollando. El título debe tener un lenguaje claro y atractivo. Debe de ser fácil de entender y también de recordar. Debemos evitar frases demasiado largas en el título o teológicas, si no son necesarias. Podemos usar figuras literarias, podemos usar preguntas, metáforas, juegos de palabras, si eso hace que se entienda bien el mensaje que vamos a preparar. El título debe de considerar también el tipo de sermón. El tipo de sermón, si el título puede ser un sermón expositivo, es una exposición. Por ejemplo, pues si vamos a hablar del buen pastor, podemos dar un título del buen pastor. Es una exposición del tema, y el título es un título expositivo. Nos está exponiendo Juan 10, cuando dice yo soy el buen pastor y da su vida a las ovejas. Pues le podemos poner ese título, ¿no? Es un título que lo expone claramente. Puede ser un título temático, que resume en pocas palabras. Por ejemplo, venciendo la ansiedad. Es un tema, vamos a hablar de la ansiedad, ¿no? Cómo vencerla, qué es la ansiedad, que está ligada al estrés. Puede ser un título narrativo. Puedes destacar el momento clave, como por ejemplo cuando Pedro se hundió. Puede ser el título, cuando Pedro se hundió. O Señor, sálvame. Ahí no habla directamente, pero está directamente con lo que Pedro expresó, ¿no? También se pueden utilizar en el título preguntas, llamadas, ejemplos. Pues, por ejemplo, ¿dónde está tu fe? O prepárate para el encuentro. O
¿Qué ves cuando miras a Jesús? Hemos de evaluar el impacto y la relevancia que puede tener el título, ¿no? ¿Es un título que despierta interés? Es importante el título, ¿eh? ¿Se relaciona con la vida cotidiana o con una necesidad espiritual real? ¿Es fiel al texto bíblico? Ejemplos, vamos a ver unos ejemplos rápidos de títulos bien construidos. Por ejemplo, un título que es una declaración, ¿no? El tipo de título declarativo que se llama, ¿no? Un ejemplo, Dios sigue al control. Es una declaración, ¿no? Un título metafórico, tormentas que revelan fe. Las tormentas, es una metáfora. Estamos hablando de tormentas que revelan fe. Un título, pregunta, ¿a quién iremos? Esa conversación que tuvo Jesús con sus discípulos cuando les increpa, ¿no? Y les confronta y les dice, ¿y vosotros también queréis iros? Y Pedro se levanta y dice, ¿a quién iremos, Señor? Pues podría ser un título interesante, una pregunta, ¿no? Un título que llama a la acción, como por ejemplo, levántate y camina. Un título bíblico directo, la parábola del hijo pródigo. En fin, tengamos en cuenta que el título es muy, muy importante. No es algo secundario que va a revelar todo lo que después vamos a expresar. Muy bien, hermanos, pues siendo fieles al horario que nos hemos planteado, hemos llegado a las 9 menos 4 minutos. El tiempo pasa volando, yo no sé por qué motivo pasa tan rápido. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a salir. A ver, aquí está. Y si tenéis alguna cuestión que plantear, tenemos poco tiempo, pero lo podemos dedicar el espacio de preguntas en el último tema que tengamos. Ahí podemos, por eso siempre os he dicho que tomemos nota un poco de preguntas que nos hayan ido surgiendo y ahí podemos compartirlas entre todos y aprender unos de otros, porque yo sé que muchos de los que estáis aquí tenéis mucha más experiencia que yo. Tenemos aquí a Antonio Polo, que vamos, es una persona con mucha experiencia, ¿no? Tenemos a Rosita también, que conoce y sabe. Tenemos a Dani Abad. En fin, hay personas aquí que conocen y saben y tienen y pueden ayudarnos a todos en su propia experiencia personal. Muy bien, hermanos, pues si no hay ninguna cuestión más que podamos plantear ahora, debido a que el tiempo ya se nos ha concluido, pues le querría pedir a alguien de la sala, por ejemplo, a Pilar Cabello. Pili, ¿querrías despedirnos con una oración? Sí, Jordi, gracias. Bueno, hermanos, vamos a orar para terminar. Amado Señor y buen Padre, gracias, Señor, por todo lo que estamos aprendiendo en este curso. Gracias, Señor, porque tú pones los medios y el deseo en nuestros corazones para seguir aprendiendo. Ayúdanos, Padre, para que cada día tengamos mayor ganas de acercarnos a ti y de poder llevar tu mensaje a las personas que no te conocen. Ayúdanos que lo hagamos de una manera correcta y por eso estamos haciendo este curso, Señor, para poder aprender y expresar el mensaje de la mejor manera. Quédate con cada uno de los hermanos que están aquí esta noche, que nos hemos podido reunir para escuchar al hermano Jordi. Ayúdanos ahora a que interioricemos todas las cosas que él nos ha ido explicando y que si tenemos inquietudes las podamos compartir entre todos. Gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das, por esta oportunidad tan importante de aprender y quédate con nosotros en esta noche para que tengamos un buen descanso. En el nombre de Jesús, Señor, te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Amén, amén. Pues muchísimas Amén. gracias a todos. Vamos a tener el próximo día un ejemplo de bosquejo documentado, o sea, vamos a tener un sermón completo, pero bosquejado en distintas partes y vamos a ver distintas. El sermón, ya os digo el título, se llama Ceguera o Discernimiento. Ese será el título del sermón, del bosquejo del sermón que vamos a compartir el próximo día. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en esta noche. Sois muy fieles. Que el Señor nos acompañe a todos. Un abrazo bien fuerte, que tengamos un buen descanso y Dios mediante nos vemos el próximo jueves a las 8.
Gracias, Jordi. Adéu-siau, Buenas bona noches. nit. Gracias. Gracias, Bona nit. Jordi. Bona Buenas nit, noches Bona a nit. todos. Bona Bona nit. nit. Bona Adéu. nit. Bona nit a tothom. Bona nit. Bona nit, bona nit. Buenas noches, Rubén, Esther, Margarita, Percy, Diego Roberto. Buenas noches. Vamos a finalizar ya la reunión, porque yo sé que algunos, si no finalizamos, no salís. Entonces tenemos que cerrar. Diego Roberto, te has quedado solo conmigo. Muy bien, Majo, que el Señor te bendiga mucho. Un abrazo a Rosy.